en el cual nosotros, bendito Dios, nos hemos reunido para escucharte, Dios. No solamente para escuchar tu palabra, sino para adorarte también, para bendecir tu nombre, Señor, porque sabemos que tú eres grande, Señor, y eres digno de toda gloria, de toda la honra y de toda la alabanza, Señor. Si los ángeles te alaban día y noche, Señor, como nosotros, Señor, que somos menores que los ángeles, no hemos de alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Pero también sabemos que en el servicio de la oración, Señor, debemos escuchar tu voz, Dios. Padre, yo te ruego que hoy me ayudes a mí, Señor. Dame palabras, Señor, para poder predicar tu evangelio, Señor, para poder traer a esta congregación tu mensaje, Dios, que viene desde el cielo, Señor, porque toda palabra de la Biblia viene desde el cielo por tu Espíritu Santo, Señor. Da la gracia también, Señor, a los que escuchan hoy, Señor, para que sean, Señor amado, personas sencillas, Dios, que sean personas reprensibles, Señor, que sean personas que realmente se dejen guiar por tu palabra, Dios, no por un predicador, Señor, sino por tu santa y tu bendita palabra, Dios. Yo te ruego que hoy, Señor, no solamente des convicción de pecado hoy, Señor, a cada persona, sino que también hoy des arrepentimiento y fe, Señor. Padre, porque la salvación es de Jehová, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Vamos a hacer 4 puntos. Los primeros 3 puntos van a ser bien breves y el último punto va a ser práctico. Cuando el tema dice la gran necesidad de examinarnos, debemos de saber que debe ser un tema práctico. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, yo no quiero solamente hoy llenar la mente de conocimiento, de intelecto, sino de que todos nosotros nos pongamos a la práctica hoy y que nos examinemos, porque si no hacemos eso, en vano escuchamos la palabra. El primer punto es, ¿a quién le compete este tema? ¿A quién le compete examinarse? Dice el texto, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto le corresponde a todos. A todo ser humano le compete examinarse porque es un mandamiento para todo ser humano, no solamente para los cristianos, no solamente para los que profesan religión, sino también para el ateo, para el impío. Pero particularmente dice la Escritura que esto me compete a mí, a mí. ¿Por qué? Porque eso dice el texto, eso dice el salmista a mí, examíname. No dice examina a mi vecino, examina a mis hijos, examina al sacerdote. No, él está siendo muy sincero con Dios después de saber que Dios pesa todos sus pensamientos y corazones y que no se puede esconder de Dios. Él dice, examíname por favor, a mí, no al vecino, a mí. Por lo tanto, la primera exhortación a todos ustedes es que agarren este texto y se examinen a ustedes mismos. Agárrenlo, apropiense de él y personalícenlo como David lo hizo, porque les digo a ustedes, yo ya lo hice y es aún mi oración que el Señor continúe examinando mi corazón. Pero también, de otra forma más general, esto compete a los inconversos o a las personas no regeneradas, a los no cristianos. Sabemos en realidad que las personas que no han nacido de nuevo, que no se han arrepentido, viven en la práctica del pecado. Sabemos que su naturaleza como si es ciega y es pecaminosa. No le podemos decir guarda la ley de Dios porque ciertamente ellos no conocen la ley de Dios o la pisotean. Su práctica es pecaminosa en sí. El problema de esto es que ellos no se dan cuenta de la gran necesidad que tienen de examinarse. Ellos creen que están bien cuando en ese momento van camino para el infierno. Y ese es el problema, que los pecadores de hoy en día, aunque andan cometiendo sus grandes pecados, nunca se detienen a examinar su propia vida delante de Dios. Ellos creen que van al cielo y sabemos esto por testimonio, que las personas aún están en el mismo acto de pecado y si se mueren en ese acto, le hacen una misa o le hacen unos días y le dicen, este se fue al cielo y listo.
¿Saben qué? Eso es terrible y es un gran engaño. Por lo tanto, le corresponde a cada persona. El Salmos 14:3 dice, Salmos 14:3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo dice de absolutamente todas las personas, por cuanto todas las personas cometen pecado, por cuanto todas las personas han transgredido la ley de Dios, entonces se corrompen a sí mismos, no hacen lo bueno, y dice la Escritura en el Salmo y también el apóstol Pablo en Romanos lo reitera, que no hay ni siquiera un ser humano, una sola persona que esté exenta de examinarse, por cuanto todos han pecado. Pero también a quien más le compete este tema acerca de la examinación, le compete a los cristianos nominales. ¿Quiénes son esos? Los que conocemos como los religiosos. Todas estas personas que hacen muchas obras religiosas, las personas que diezman, que ofrendan, que han aceptado a Cristo, las personas que se han bautizado, que reciben la hostia, o las personas que recibieron la comunión, etcétera. Todas las personas que hacen muchas obras religiosas, pero que al mismo tiempo su propia vida vive en una práctica de pecado. Esas personas que profesan la religión cristiana, pero que tienen un rótulo en la frente, un letrero que dice no hay santidad. Esas personas les corresponde este tema, porque 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la verdadera fe. Pruébense a ustedes mismos o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados. Esto se le dice a las personas que profesan estar en la fe o que profesan ser cristianos, pero que al mismo tiempo andan en la práctica pecaminosa en sus vidas. Pero este texto también se aplica ¿a quién? A los cristianos, aquellos cristianos verdaderos, a los que se han convertido, a los que se han arrepentido o a los regenerados. A estas personas también nos corresponde a nosotros porque nos dice el Espíritu Santo, examínense a ustedes mismos a ver si realmente están viviendo su cristianismo como es el llamamiento de la fe. Por lo tanto, puede ser que nosotros como cristianos al final estemos viviendo con nuestro cristianismo dependiendo de nuestro arrepentimiento hace cierto tiempo, pero ahora estamos haciendo alguna gratificación de alguna pasión lujuriosa, algunas pasiones desordenadas. Nosotros le estamos dando permisitos por ahí, o quizá estamos omitiendo algunas responsabilidades para con Dios que debemos hacer, o puede ser que estemos en alguna práctica que es en contra de la luz que nosotros conocemos. Puede ser que todos nosotros sepamos mucha Biblia en el intelecto, porque nos podemos decir que somos maestros, pero hay poca Biblia en la práctica o en la conducta. Y eso es terrible. Debemos de nosotros examinarnos a nosotros mismos si nos llamamos cristianos. ¿Se imaginan que quizá podemos estar dándonos algunos permisitos en cuanto a algún pecado conocido? Ya sabemos que es pecado, ya sabemos que eso no en la Biblia se reprueba, ya sabemos que a Dios no le agrada, pero de repente nos damos un permisito. No, es que hoy me voy a dar un permisito para este pecado, me voy a dar mañana otro permisito para este pecado, y quizá estamos viviendo ya en una práctica permisible, creyendo que nosotros estamos predicando, que somos pastores, que estamos en la alabanza, que estamos en esta congregación, que ya nos bautizamos y todo eso, y de repente andamos en una vida permisible de pecado. Por eso, mis queridos hermanos, esto nos corresponde a todos, examinarnos a la luz de la Escritura. Así como le corresponde a David, así al pastor, así al sacerdote, así le corresponde al de la alabanza, a los ancianos, a los diáconos, a los predicadores, a los congregantes, absolutamente a todos, al viejo, al joven, al niño. Le corresponde al rico, le corresponde al pobre, a todo mundo le corresponde examinarse. ¿Por qué razón?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar razón de todas nuestras obras que nosotros hicimos, las cuales Dios ya conoce y a quien no podemos engañar. Amén. Pero esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es: ¿por qué es de gran necesidad examinarnos? ¿Por qué el tema decía la gran necesidad de examinarnos? ¿Será realmente una gran necesidad? Vamos a ver. Leamos nuevamente el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué es tan importante? Vamos a ver algunos puntos por qué es de gran importancia, de gran necesidad que nos escudriñemos a nosotros mismos. Primero, porque Dios demanda gran diligencia de nuestra parte con respecto a Él o con respecto a su servicio. Dios demanda gran diligencia de parte de nosotros y por eso es importante que nos estemos escudriñando o examinando. ¿Saben cuál es el gran objetivo de la vida de cada persona? ¿Cuál es el gran objetivo que ustedes y que yo tengo? Y es amar a Dios y servir a Dios. En otras palabras, glorificar a Dios, honrar a Dios. Ese tiene que ser el primer objetivo de nuestra vida, amar a Dios y servir a Dios. Y para poder amar a Dios y para poder servir a Dios, debemos de caminar con Él en un camino de obediencia. Deuteronomios 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Vean que Dios es el que demanda gran diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni que se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Luego en Lucas 21:34 y el versículo 36 dicen: mirad también por vosotros mismos. Este es el Señor Jesús, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la ira, el día del juicio, el día de la destrucción. Y luego dice el Señor: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, Jesucristo. Esta es la primera razón porque es de gran importancia examinarnos. ¿Por qué razón? Porque es un mandamiento, pero porque Dios demanda que nosotros lo hagamos con diligencia y que nuestro servicio que le prestemos sea un servicio de santidad, pero también porque el Señor Jesucristo nos dice: velad y orad para que seáis tenidos por dignos. Para esa razón tenés que examinar tu corazón a la luz de las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿por qué más es de gran importancia? Porque, oigan bien esto, porque si vivimos en alguna forma de pecado, Dios es deshonrado. Oigan esto, nosotros le podemos dar mucha liviandad a esto. Puede ser algo que no sea tan importante, pero a causa de nuestro testimonio, Dios puede ser deshonrado. ¿Se imaginan si todos nosotros viviéramos con un carácter de cristianos? Que todos los que decimos ser cristianos realmente no solo profesemos, sino que nuestra conducta, nuestra vida, nuestro caminar, nuestra obediencia, nuestra santidad fuera manifiesta para con todas las personas. Luego invitamos a alguien en nuestra familia: oye, vamos a escuchar la palabra, porque es que en Dios hay vida, en Dios hay perdón, en Dios hay gozo, hay paz, en Dios hay vida eterna. Pero de repente la vida de la persona dentro de su familia no la vive de acuerdo a lo que profesa. Y la persona, como es inteligente dentro de su familia, le dice: oye, hijo, hija, vamos a la iglesia. Y le responde: ¿para qué voy a ir a la iglesia si vos que decís que sos cristiano vivís de esta forma? Para eso mejor me quedo en mi casa.
o ha sucedido también por el mal testimonio que puede dar la iglesia, que pueden haber chismes, murmuraciones, etcétera, etcétera, pleitos, contiendas, divisiones, disensiones, etcétera. Luego, ¿qué sucede? Que cuando se invita a alguna persona por fuera, oye, vamos a la iglesia, es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios, es la sana doctrina, etcétera, y la persona puede responder, pero ¿cómo voy a ir a esa tu iglesia después que yo veo a tal persona que dice que es cristiano, que ya se bautizó, que tiene 20 años de estar en esa congregación, en esa iglesia, y el testimonio que me da es peor que el testimonio que me puede dar un impío? ¿Se imaginan cómo es deshonrado Dios a causa del pecado? Por eso es de gran importancia que nosotros nos examinemos a nosotros mismos para ver si andamos realmente en algún camino de perversidad. Pero la tercera razón es porque Dios sabe que examinarnos es bueno para nosotros mismos, es por nuestro propio bienestar. ¿Por qué? Porque es que ya me bauticé, ya me arrepentí, porque yo ya vivo la perfección, porque yo ya soy santo, porque yo ya voy al cielo. Pero de repente podemos tener todo eso solamente en la mente como doctrina y doctrina y doctrina, pero nuestra práctica, puede que estemos viviendo en una práctica de un solo pecado y con ese un solo pecado deslizarnos y perdernos en el infierno eternamente. Y pasamos en la iglesia, la que está por la Ceibita, y pasamos allá en la iglesia Jesús es Salvador, 40 años de nuestra vida sirviendo, etcétera, etcétera, y de repente perderse en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque no fue sincero con usted mismo. Engañamos al pastor, a los predicadores, engañamos a todos los hermanos, engañaste a mi propia familia, pero a Dios nadie puede engañar. Por lo tanto, no solamente al cristiano o a la persona que anda en pecado le va mal en esta vida, sino que también le va mal en la vida venidera. La cuarta razón, porque es de gran importancia, de gran necesidad examinarnos, es porque nosotros somos muy propensos a caer y a caminar en pecado. Somos como seres humanos demasiado propensos a caer en algún pecado y luego andar caminando en la práctica de algún pecado. ¿Por qué razón? Por nuestro propio corazón. El corazón del hombre naturalmente es inclinado al mal. Lo dice la Escritura en varios textos bíblicos. El corazón del hombre es de continuo inclinado naturalmente al pecado, a desobedecer a Dios, a aborrecer la ley de Dios. Pero también tenemos esta carne. Oigan, debemos de saber algo. ¿Por qué somos tan propensos al pecado? Porque aún estamos en esta carne, aún estamos en este cuerpo que no ha sido redimido. Escuchen, cuando nosotros muramos, nuestra alma irá a algún destino, sea el cielo, sea el infierno, pero nuestro cuerpo va al polvo, y hasta ese momento, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, Él levantará los cuerpos de los que están en Cristo, y esta es la primera resurrección, pero ahí los cuerpos van a ser glorificados. La Escritura es clara. Hasta ese momento este cuerpo va a ser glorificado, va a ser hecho perfecto, pero mientras estemos en este lado de la eternidad, mientras no estemos en el cielo, sepamos realmente que este cuerpo, esta carne es débil y se levanta. Si no, en vano hubiera dicho el Señor, velad y orad, velen y oren. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero ¿qué? Pero la carne es débil. Por tal razón es que se nos exhorta tanto incluso a examinarnos. El mundo en que vivimos, por favor, ¿cuántas tentaciones hay en este mundo? Y la primera de las tentaciones hoy en día es el internet, y es una realidad. Las redes sociales, el internet y todo lo que encontramos es de nuestras primeras tentaciones. No, pero es que yo no voy a la disco, yo no voy a la fiesta, es que yo no ando aquí, yo no ando allá, pero realmente en nuestro propio celular puede estar nuestro propio mal, y eso debemos de nosotros ser bien maduros para conocer estas verdades. Pero ¿quién más está por ahí? Segunda de Corintios 11:3, Segunda de Corintios 11:3 nos dice que Satanás es aquel que anda buscando cómo
hacernos tropezar. Pero temo que como la serpiente antigua con su astucia, oigan, con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. Luego de Eva fue con Adán y luego de eso toda la posteridad de nosotros. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oigan, ahí está Satanás, el adversario, ese león rugiente que anda buscando cómo devorarnos a cada uno de nosotros. Sabemos que entonces Satanás, ese con mucha astucia, con mucho engaño, él pudo engañar a Eva y sepan algo, Eva estaba en un estado de perfección. Eva nunca había pecado, Adán nunca había pecado, pero nosotros, ¿cuántos pecados tenemos? ¿Cuánta corrupción tenemos? Por eso es importante escudriñarnos o examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque también Satanás anda detrás de cada uno de nosotros. El objetivo de Satanás es, uno, hacerle guerra a Jesucristo, hacer todo lo contrario que sea contra Dios. Y si nuestra alma está en ese medio de esa gran batalla entre irse con Cristo y salir de las tinieblas o quedarse en las tinieblas, hay una guerra espiritual y Satanás anda como un león rugiente. Pero bien, la última razón por la que es de gran importancia examinarnos es porque se nos hace muy, pero muy difícil conocer o ver nuestros propios pecados. Y eso nos lleva al tercer punto. Vamos a ver algunas razones antes de ir a la parte práctica, a la parte aplicativa de esta enseñanza. Vamos a ver cuáles son las razones por las que se nos dificulta ver nuestros propios pecados. Por eso es que David no solamente se examinó a él mismo, créanme que él se examinó a sí mismo, pero luego él dice, no es suficiente, no confío en mí mismo. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce tú mi corazón. Pruébame tú, Señor, y conoce tú mis pensamientos para que me digas, por favor, si hay en mí camino de perversidad, porque a mí se me hace difícil ver mi propio pecado. Prácticamente eso es lo que está sucediendo en esa oración o en esa conversación que David está teniendo. La primera razón por la que se nos dificulta ver nuestros propios pecados es por la naturaleza cegadora y engañadora del pecado. El pecado en sí, él ciega y él engaña. El pecado trae oscuridad, el pecado trae ceguera. La persona cuando está en pecado no puede ver. Yo escuché cierta noticia en esta semana y se le puede enseñar a una persona muchos textos bíblicos que van en contra de la idolatría. Y luego las personas fueron a comprar una gran imagen de la Virgen María, quién sabe para llevarla con qué objetivo. Y se les puede decir, Dios aborrece ese tipo de idolatría. Y se les pueden dar muchos textos bíblicos, pero la persona, porque está en sus pecados, no lo ve. No lo percibe, está ciego y esa ceguera no solamente es temporal, esa ceguera lo lleva a la perdición eterna. Ni siquiera la persona puede ver su propio estado de su alma que está mal para con Dios y tampoco puede ver hacia dónde es su destino o hacia dónde va después de la muerte. Pero el pecado también es engañoso en su propia naturaleza y el pecado corrompe el entendimiento. Un ejemplo, una persona maliciosa, una persona maliciosa entre más mal piensa de las otras personas y le gusta ser malicioso y piensa mal y se imagina cosas inapropiadas, entonces el entendimiento de esa persona se pone ciego, pero también la razón de él le dice, oye, pero no es tan malo pensar mal de aquella persona. ¿Sabes por qué no es malo? Porque es malo. Esa persona, míralo cómo robó, mira cómo adulteró, mira cómo le pegó a su esposa y vos crees que esa persona no te va a robar, esa persona no te va a hacer cosas malas y entonces comienza a maquinar cosas
malas o cosas negativas o perversas, y entonces se justifica a sí mismo de que ser malicioso es bueno al final porque me protege y me guarda de las otras personas. Efesios 4:22 nos dice acerca de la naturaleza del pecado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto es lo que hace el pecado. Hay deseos, hay pasiones, hay lujurias, hay intenciones, pero que por ser pecaminosas son engañosas. Ellas vienen y nos engañan. Por ejemplo, en cuanto a la codicia, en un negocio, una persona puede tener un negocio y necesita trabajar para proveer para su familia, pero de repente le dice, oye, yo creo que vos no es que querés solamente proveer para tu familia, yo creo que vos estás codiciando más dinero y estás codiciando más dinero y por eso es que estás trabajando tanto, trabajas día, trabajas noche, no pasas con tu familia, violás el día de reposo, trabajas los domingos, etcétera. No, pero y entonces la persona se comienza a justificar y dice, no, es que la Biblia dice que yo debo de proveer para mi familia. No, es que yo tengo que ser diligente con mi negocio, tengo que cuidarlo porque si no los clientes se me van a ir, etcétera. Y en eso la intención de la persona es la codicia, es esa necesidad quizá de tener más y de tener más. Pero el entendimiento ya lo tiene entenebrecido y él dice, estás haciendo bien, aunque todos los demás veamos que está haciendo mal y que si se muere en ese estado codicioso, en ese estado se perderá eternamente. Si una persona, por lo tanto, también se alegra por las calamidades de alguien o se alegra por lo que le sucede a las otras personas, quizá entonces pueda tratar de justificar y decir, es que esa persona se merecía, acaba de recibir un juicio de parte de Dios, por eso le salió tal cosa, por eso le cayó esta calamidad. Y de repente comenzamos a juzgar a las personas y decimos, no, es que se lo merecía, pero quizá nuestra intención es desearle el mal a aquella persona porque nos cae mal o porque quién sabe por qué razón. Al hablar en contra de algún hermano o hablar en contra del prójimo, independientemente si la persona está bien o está mal o tiene razón o no tiene razón, pero nosotros nos agarramos y decimos, es que yo soy fiel a Dios, es que yo tengo celo por Dios, por eso tengo que denunciar esto y lo otro, pero al mismo tiempo estamos hablando mal de las personas, estamos hablando mal de aquel hermano o estamos denigrando al otro hermano y pensando nosotros que estamos de parte de Dios haciendo estas cosas, lo hacemos bien, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo es calumniando, estamos chismeando, estamos murmurando y esas cosas pueden llegar a suceder. Esto es lo que hace el pecado y de repente no nos podemos ver a nosotros mismos. Yo soy codicioso, yo soy lascivioso, yo soy un murmurador, yo soy esto, yo soy lo otro. No lo puedo ver, pero sí yo veo, este hermano estaba murmurando, aquel hermano estaba codiciando, aquel hermano estaba haciendo algo. Somos muy rápidos a juzgar a aquel, pero somos muy lentos en juzgarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Por la misma naturaleza cegadora y engañosa que el pecado trae. Pero otra razón por la que se nos dificulta ver nuestro propio pecado es por nuestro propio corazón engañoso y perverso. No solamente el pecado es así, sino también nuestro propio corazón. Realmente debemos de saber algo y en esto sí deberíamos nosotros entrar un poco en conocimiento doctrinal, porque de repente podemos pensar que cuando yo soy regenerado, he nacido de nuevo, ya soy un querubín, ya soy un serafín, ya soy un ángel y ya estoy en el cielo y no hay ninguna corrupción, no tengo ninguna inclinación, no tengo ninguna pasión. Error. Cuando nosotros creemos que ya hemos alcanzado ese grado de perfección que lo vamos a alcanzar y que es nuestra meta como cristianos, santificarnos cada día y procurar la perfección absoluta, la alcanzaremos en el día de nuestra redención, en el día de nuestra muerte. Sin embargo, cuando nosotros pensamos que no hay inclinaciones en nuestro corazón, como dice el pecado que mora en mí, cuando creemos que esta carne en realidad está muerta literal y ella entonces no tiene ningún deseo, ninguna pasión que se puede
enaltecer o alguna pasión que se puede despertar, entonces cuando nosotros nos dormimos y nos reposamos y decimos, no, aquí no hay nada malo, aquí todo está bien, aquí yo soy el santo, yo soy el mejor de todos y aquí no me va a pasar nada. El pecado, ¿cuándo? El pecado ni se me acerca a mí, huye de mí el pecado. Satanás sabe que soy muy santo, Satanás huye de mí. Oigan, cuando caemos en ese nivel de soberbia, porque ese es el nombre, es cuando viene repentinamente la destrucción. Hebreos 3, 12, 13 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. La escritura nos está diciendo, hermanos, acuérdense que Hebreos es una epístola que no es escrita para los impíos, es una epístola para la iglesia, para los hermanos. Dice, de algún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Luego dice el siguiente versículo, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oye, la escritura nos deja claro que no solamente el pecado engaña, sino que también nuestro corazón es perverso, que nuestro corazón es engañoso y entonces puede ser que nosotros, sin pensar que podemos caer en pecado, ya hayamos caído en pecado y nos estemos endureciendo y nos endurecimos y al final quedamos engañados por el pecado. Jeremías 17:9 lo dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino Dios? Oigan bien, ojo. Nosotros ciertamente debemos de conocer nuestro propio corazón. Nosotros debemos de conocer nuestra tendencia, nuestra inclinación, nuestras concupiscencias, nuestras pasiones de nuestro pasado. Debemos de conocernos a nosotros mismos, pero aquí mismo David reconoce esto. El corazón mío, Señor, es engañoso y mi corazón, Señor, es perverso, Señor. Por favor, escudriñame, Dios. Por favor, con linterna, examíname, Señor. Prueba tú mi corazón, porque yo sé que si yo me pruebo a mí mismo, me puedo engañar, porque mi propio corazón me engaña, porque es perverso y engañoso. Y aquí entonces es donde nosotros rogamos la ayuda al Espíritu Santo. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los corazones. Aún nosotros podemos ir caminando por el camino de la vida o en el camino cristiano, pero de repente, hermanos, se hace necesario examinarnos y tomar un tiempo para meditar y examinarnos nuestro corazón y nuestra vida, pidiendo la ayuda a Dios, porque de repente en nuestra propia opinión nosotros vamos bien, vamos al cielo y de repente no vamos al cielo. Pero Proverbios 28:26 nos dice una vez más que el que confía en su propio corazón es un necio. Hermanos, quedemos claro de esto. La otra razón por que se nos dificulta mucho ver nuestro propio pecado a veces es porque nosotros nos confiamos de nuestro corazón. Y es cierto, hay un texto que dice, si vuestro corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Cierto, pero ahí clamamos a Dios y decirle, oh Señor, sin embargo, no puedo confiar en mi propio corazón porque yo sé que es perverso y engañoso. Por lo tanto, Dios, ayúdame a caminar en el camino de tu sabiduría. Alúmbrame, Señor. Examíname tú, Dios, para ver si no hay en mí algún camino de pecado que yo desconozco y que mi corazón mismo me lo está guardando y no me lo quiere mostrar. Muéstramelo tú, Señor. ¿Por qué razón? No me quiero perder, me quiero salvar. Amén. Lo siguiente, nuevamente caemos con Satanás. Satanás obra para cegarnos. ¿Qué dice 2 Corintios 2:11? Pues nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. El apóstol Pablo decía, oye, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás.
quisiéramos nosotros que tampoco ignorásemos las maquinaciones de Satanás, pero desgraciadamente la hemos ignorado tanto y desconocemos tanto el maquinar, el obrar de Satanás, que él viene, nos abofetea, nos revuelca, nos zarandea, nos levanta, nos vuelve a acostar y nosotros no nos dimos cuenta. Sin embargo, es bueno que roguemos a Dios para que aún Él nos proteja en contra de las maquinaciones de Satanás. Él inventa cada cosa para engañarnos. Él va a inventar cada cosa para engañarlo. Lo hizo con lo hizo con Eva y logró engañar también a Adán, y eso lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Bien claro sabemos cuánto tiempo tiene Satanás de existir. Tiene más tiempo que nosotros los hombres en esta tierra, y él ha logrado que cada ser humano en esta tierra caiga en el pecado también, porque él es el adversario, él es el enemigo en contra de Dios y todos los que aman y buscan a Dios. Pero también otra razón por la que se nos dificulta ver nuestro propio pecado es por la costumbre y por el mal ejemplo que se da. ¿Saben algo? La religión de hoy en día, y habemos religión, sea católica, evangélica, sea lo que sea, el problema está en que la religión de hoy en día, en que los líderes religiosos de hoy en día, y no hablando mal, sino denunciando el pecado, realmente ellos pueden predicar un mensaje, pueden predicar el evangelio, pero de repente hacen un llamado y dicen: acepten a Cristo. Y de repente las personas vienen, una pareja se acerca y le dice: pastor, pero mire, fíjese que nosotros no nos hemos casado, pero estamos uniendo, estamos en unión libre. ¿Será que podemos aceptar a Cristo? Y el pastor viene y le dice: pero por supuesto, hermanita, usted puede aceptar a Cristo y usted también. Y después en el camino se arreglan las cargas. Después ustedes se pueden casar. En cierta ocasión, desgraciadamente digo esto también, escuché a cierto pastor que utilizó un texto bíblico para justificar eso y dice: pues no has escuchado que el que se une con otra mujer, una sola carne son. Escuchan ese texto y entonces dicen que sin casarse, con tal de unirse sexualmente, dicen que una sola persona son y que Dios está justificando su adulterio, su fornicación a causa de que se unieron. Escuchan eso. Y entonces cuando las personas tienen esa costumbre y ese mal ejemplo que se le da, entonces eso hace que no puedan ver su propio pecado. Entonces ellos se van tranquilos con su conciencia porque el pastor, el ministro le dijo: tranquila, acepta a Cristo, ya sos cristiana, si te morís vas al cielo, aunque estés en el mismo acto de tu fornicación. ¿Se imaginan eso? Y así mismo podríamos nosotros ver algún hermano entre nosotros o algún cristiano que le gusta ver la televisión o que le gusta ver escuchar la música mundana, y luego de repente está en algún ministerio, la alabanza, está en la predicación, quien sea, incluyéndome a mí, y de repente pues nos gusta ver nuestros programas de televisión mundana y lo vemos ahí escondidito, pero hay alguien que también nos ve en nuestra familia y se da cuenta que nosotros estamos viendo eso. Entonces, cuando viene el predicador y le dice: ver televisión mundana o ver estos programas televisivos mundanos, eso es pecado porque se llama inmundicia, la persona dice: no, pero si la tal también lo hacen y es cristiano, ya se bautizó, ya se arrepintió y está en tal ministerio, etcétera, etcétera. Y de repente entonces, por ese mal ejemplo, se hace difícil que las personas se analicen y sepan de que es pecaminoso y que se le llama inmundicia. Y por último acá, ¿por qué otra razón se nos dificulta ver nuestros propios pecados? Es por nuestra propia ignorancia. ¿Por qué razón? Por la ignorancia. ¿Por qué? Porque algunas personas no conocen la Escritura. Oigan bien, ¿qué es ignorancia? Ignorancia puede ser que nosotros no conocemos que es un deber y que es un mandamiento examinarnos a nosotros mismos. Y quizá llevamos 20 años de cristianismo y ni una sola vez nos hemos examinado. Ni una sola vez hemos apartado un día de reposo en la tarde para ir a sentarnos a sola, abrir las Escrituras y comenzar a decirle: oh Dios, examíname por favor, Señor. Esa ignorancia o ignorancia de las Escrituras también es que las personas ni siquiera saben que no deben robar, que no deben mentir, que no deben adulterar, que no deben fornicar, o las personas no saben que no hay mentiritas piadosas.
Y de repente le enseñan que sean mentiritas piadosas y entonces esa persona por ignorancia, porque no leen las escrituras, entonces se van a perder. Porque Apocalipsis lo dice claro, los mentirosos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Es importante, por lo tanto, escudriñar las escrituras, pero otros podríamos tener cierta ignorancia en cuanto a que somos muy religiosos, hacemos muchas obras religiosas, obras externas, oramos mucho, leemos mucho, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos de otras partes que son deberes también, como por ejemplo el hacer misericordia a las personas, el ayudar a las personas, etcétera. Podemos entonces estar haciendo obras religiosas, pero al mismo tiempo maltrato a mis hijos, maltrato a mi esposa, no les doy de comer, no les proveo, etcétera, etcétera. Y de esa forma hacemos una cosa buena, pero luego hacemos las otras cosas malas. Por lo tanto, queridas personas, estas son razones por las que es muy importante que nosotros nos examinemos, pero también debemos de ser muy conscientes que se hace difícil para nosotros como humanos examinar nuestro corazón y ver nuestro propio pecado. Así es que el mensaje no ha terminado, el mensaje viene a la parte práctica. Vamos entonces, personas, queridas personas, vamos a hacer una pausa. Y yo quiero pedirles ahora a cada uno de ustedes, voy a hacer una aplicación práctica y me voy a dirigir a cada uno de ustedes. Por favor, no piense, predicador, predícate a ti mismo. Ya el Señor Jesucristo, por medio de este mensaje, me ha predicado. A medida que yo vaya haciendo esto, el Señor me va a ir predicando. Por lo tanto, me corresponde a mí examinarme, pero ahorita yo le ruego a usted, deténgase, concéntrese, olvídese de las cosas de allá afuera. Olvídese incluso del hambre y de la sed, pero yo le ruego que se concentre porque lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico. Vamos con la ayuda del Espíritu Santo a escudriñar nuestros corazones. El texto nuevamente dice, examíname, oh Dios, y esta tiene que ser ahorita nuestra oración. Hagámosle todos esta oración al Señor. Señor, examíname por favor. Conoce hoy mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos, Señor, y ve por favor si hay en mi corazón camino de perversidad, porque Señor, no me quiero perder, necesito que me guíes al camino eterno. Hagamos esa oración. Vamos a agarrar las 2 tablas de los 10 mandamientos de la ley moral. La primera tabla tiene que ver con nuestra responsabilidad para con Dios. Por favor, a medida que vayamos hablando, no vamos a proyectar más que algún texto. Pongamos atención y escudriñémonos a nosotros mismos. Primero, vamos a examinar nuestra relación para con Dios, lo supremo. Primero, ¿tienes falta de amor? La falta de amor es no darle a Dios el primer lugar en tu vida. La falta de amor a Dios es no darle tu corazón. Si tu corazón completo, que tu corazón lleve tus sentimientos, tus emociones, tus inclinaciones y todo no es para con Dios, no le estás amando a Él de una forma suprema. Imagínense a una esposa o a un esposo, sí tienen una relación de casados, pero al mismo tiempo hay alguien, ves a tu esposa por allá que pasa todo el día en el chat, en el WhatsApp, y de repente te comienzas a perturbar un poco y dices, oye, un momento, ¿por qué mi esposa ya no atiende ni a su hija? ¿Por qué mi esposa no viene y me atiende a mí? ¿Por qué mi esposa ya no es tan afectuosa conmigo? ¿Por qué ahora solo pasa chateando? ¿Por qué ahora solo se pasa riendo en el celular? ¿Por qué esto y lo otro? Y de repente descubrimos que hay otra persona que le está chateando. No estoy diciendo que está adulterando. Cualquier persona, una amiga, un amigo, un hermano, una hermana, quien sea, esa persona ha tomado el corazón de mi esposa. ¿Y qué hago yo? Me pongo celoso.
porque no es un celo infundado, es un celo verdadero. ¿Por qué? Porque yo en realidad anhelo a mi esposa, yo en realidad quiero el tiempo de mi esposa, yo quiero la atención de mi esposa, yo quiero sus afectos, pero ahora su corazón está con otra persona. Si eso sucede en una relación carnal, ¿cómo no hemos de creer que si algo en esta tierra toma nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestras inclinaciones, nuestras pasiones y se las lleva y nosotros ponemos nuestra mente en lo terrenal y no en Dios? ¿Ustedes ignoran que Dios es un Dios celoso? ¿O ignoráis que el Espíritu Santo os anhela celosamente, dice la Escritura? Por lo tanto, primero para con Dios, ¿cómo está nuestro amor para con Él? ¿Tenemos falta de amor? Pero segundo, tenemos que saber respecto a guardar el día de reposo. Tenemos que saber algo. Si usted está quebrantando, si usted no guarda, si usted profana el día de reposo, usted está bajo pecado. Y esto quiere decir no solamente que usted trabaja el día de reposo. Oye, el día del Señor, el día de reposo, Dios lo ha apartado para Él mismo y Dios lo ha santificado para Él mismo, para que nosotros, sus criaturas, trabajemos 6 días, pero que un día a la semana nosotros se lo dediquemos a Él, para que dejemos de trabajar nosotros en nuestro trabajo terrenal y cotidiano y se lo dediquemos enteramente a Él. Eso es lo que Él quiere, pero no solamente con respecto al trabajo, sino también con respecto a nuestros pensamientos. Oigan bien, ¿cómo están? Escudriñense, ¿cómo están sus pensamientos en el día de reposo? Puede ser que ustedes guardan el día de reposo, pero ustedes están pensando en el trabajo del día de mañana. Ustedes están pensando en el cliente que perdieron el día de ayer. Ustedes están pensando en que, ahorita yo debería estar trabajando. Y aunque sus obras no estén trabajando, sin embargo, su corazón y sus pensamientos sí están profanando el día de reposo. Por lo tanto, es muy importante que el día del Señor, el día de reposo, ustedes lo ocupen para lo que Dios quiere que se ocupe. ¿Para qué es? Para pensar en Él, para meditar en Él. No es ni siquiera para que dejemos de trabajar porque estamos desgastados. Ese es algo secundario, ese es un resultado, pero lo que Dios quiere es, oye, hijito, deja el mundo, por favor, por lo menos un día, y ese día concéntrate en mí. Ese día vení, pensá en mí. Ese día agarrá la palabra y examinate. Ese día olvídate de todos los negocios y ese día dame tu corazón. Entonces lo que usted debe hacer el día de reposo no es solamente dejar de trabajar, porque lo profana si trabaja el día de reposo, sino que también debe de tener su pensamiento, su conversación, todo su sentimiento hacia Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de aclarar. El día del Señor es para santificarlo, para glorificarlo, para venir a alabarlo, para escuchar su palabra, pero también para pasar el resto del día pensando en Él. Hoy sería bueno que en este día de reposo usted vaya a su casa y usted medite en todas estas cosas y se haga y se continúe examinando. Pero como también debemos examinarnos con respecto a las reuniones que nosotros hacemos los días domingos u otras reuniones. Por ejemplo, ¿cómo se siente usted con respecto a las alabanzas? ¿Será que usted viene tarde porque no le gusta alabar a Dios y usted dice, yo voy a ir solamente para la predicación porque me da pena alabar, no me gusta alabar? Y de repente Dios, como leímos en los salmos, sale que Dios quiere que nosotros le adoremos y le alabemos aún con nuestra voz, aún con nuestras palmas, nuestras manos, con nuestro cuerpo. Él quiere que nosotros le alabemos. Pero ¿cómo está también su corazón respecto a la palabra de Dios? De repente sí, es que voy a ir a escuchar la palabra, pero este próximo domingo no voy a poder porque va a llegar mi vecina o porque va esto, o porque tengo que hacer un negocio, tengo que hacer lo otro. Y tienen
poco la palabra de Dios, la cual Él envía desde el cielo. ¿Para qué? Para que nosotros los seres humanos vengamos a su conocimiento. ¿Tienen poco la palabra de Dios durante las reuniones? O dice, este predicador me gusta, aquel otro predicador no me gusta, a este lo escucho y a aquel no lo escucho. Cuando predique este no voy, cuando predique el otro sí voy. ¿Cómo está la reverencia en cuanto a la palabra? Yo soy hombre, soy carne, soy mortal, no soy nada, soy polvo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Él es la vida. ¿Cómo está también en cuanto a que si te duermes durante una reunión? ¿Se imaginan ustedes que están enfrente de un gran rey y el gran rey tiene a alguien, él está sentado en su trono, pero tiene a alguien que está leyendo algunos decretos y de repente vemos que aquellas personas se están durmiendo y están codeando y se están durmiendo cuando el mismo rey lo está viendo? ¿Se imaginan qué quiere decir eso? El rey se aira en ese mismo momento, manda a sus soldados, manda a su guardia y lo ejecutan. Pero si eso sucede con los reyes naturales, con los reyes terrenales, cuánto mayor reverencia deberíamos de tener todos nosotros por el Dios de los cielos. Ese omnipresente y ese omnisciente que te está viendo cuando te estás durmiendo. Oye, tuviste la mañana y la noche para dormir. Tienes toda la semana para dormir, pero te vienes a dormir una hora que tienes que escuchar y una hora se hace pesada y cargosa. Cuán en poco podríamos tener la palabra de Dios. Pero también examinémonos. ¿Descuidas tus responsabilidades personales en cuanto a Dios? Y esto con respecto a la lectura de la Biblia. El Señor dice, escudriñad las escrituras. Es un mandamiento, es un mandamiento. Jesús dice, escudriñen las escrituras, pero nosotros no hemos leído las escrituras. Nosotros podemos ver televisión, leer muchos libros, pero nunca hemos leído las escrituras cuando el mandamiento dice y afirma, escudriña las escrituras. Es que yo le paso el ojito. Escudriña, busca, examina, estudia las escrituras, pero no solamente eso, meditas en la palabra de Dios. ¿Qué sales a hacer ahorita? ¿Hablar de las cosas de este mundo o a meditar el mensaje que se dio de Dios en este momento? Meditas, ¿qué dice Josué 1:8? Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, luego dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes lo que en él está escrito. Eso dice la escritura, es un mandamiento meditar en la escritura de día y de noche, y esto quiere decir de una forma continua. No, pero es que a mí me toca leer la Biblia solo los viernes. No, lee la escritura todos los días de tu vida. ¿Cómo te encuentras en cuanto a este pecado? Si has dejado o has descuidado la lectura de tu Biblia o la meditación de tu Biblia, es un grave, grave y ofensivo pecado delante de Dios. ¿Qué hay en cuanto a tu oración personal? ¿Cómo estás? ¿Te levantas y solo dices el Padre Nuestro y listo? ¿Ya te vas? Por favor, guárdame en mi entrada y mi salida. ¿O realmente tienes una comunión íntima con Dios en la cual platicas con Dios? Comunión quiere decir que yo estoy enfrente de alguien y comienzo a platicar, a tener una conversación con alguien. Eso es comunión, estar en intimidad con alguien. No solamente yo hablo, sino que también esa otra persona habla y me cuenta. ¿Y cómo sucede eso espiritualmente? Cuando yo le abro mi corazón y él me habla por medio de la lectura de la palabra. Pero ¿cómo está también tu responsabilidad en cuanto a testificar acerca del evangelio? Oye bien esto, que quede claro, no todos son llamados a predicar, no todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser evangelistas, no, pero todos somos llamados como cristianos a testificar de Cristo. ¿Y qué quiere decir testificar? Testificar quiere decir que si hay un trabajador en mi casa, yo le hablo del Señor Jesucristo. Que si hay un vecino, que si hay alguien, que si hay un cliente, que si mi familia, testificamos como hablándoles acerca del evangelio. ¿Cómo está su vida respecto a esa responsabilidad que tenemos para con Dios? ¿Cuál? De ir a testificar o dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. Pero bien,
Y para lo último, con respecto a la responsabilidad para con Dios, ¿vives en algún pecado secreto? Eso es algo que sí tienes que verlo porque es ofensivo delante de Dios. Y digo algún pecado secreto porque no te estoy hablando hoy de la lista de Gálatas que dice adulterios, fornicaciones, pleitos, etcétera. Estoy hablando de pecados íntimos, pecados secretos, aquellos que David le tuvo que pedir a Dios: examina mi corazón, por favor, para ver si hay algo que yo no puedo ver, pero que tú sí lo sabes. Aquello que está en secreto, aquel pecado, aquella codicia, aquella lascivia, aquello que ves en el internet, aquello que ves cuando estás en lo más íntimo, cuando papá, cuando mamá no están, cuando la esposa no está, cuando los hijos no están, cuando solamente hay un ojo que te está viendo y es del omnipresente y omnisciente Dios. ¿Cómo? ¿Estás en la práctica de un pecadito, de un pecado? Cantares 2:5. Miren lo que dice Cantares 2:5. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Nosotros podemos pensar que como no bebo guaro, no soy drogadicto, no soy fornicario, no soy adúltero, pero las pequeñas zorras, aquellos pequeños pecados que le llamamos pequeños delante de nuestros ojos, pero delante de Dios son inmensos, que nosotros decimos: no hago lo grande, pero sí este pequeño pecadito yo me lo guardo. Y de repente puede ser que ni siquiera lo haces, pero está en tu pensamiento, en tu imaginación. Tienes alguna lujuria, alguna pasión sexual, alguna pasión sensual, algún deseo que tienes ahí escondido en tu corazón. Te digo algo: nadie lo puede ver, solamente Dios. Y pídele al Señor que Él lo descubra delante de tus ojos para que lo puedas ver y te puedas arrepentir. Porque si no, tienes que saber que estás ofendiendo grandemente a Dios. Pero vamos a aplicar también la examinación con respecto a la segunda tabla, que es para con nuestro prójimo. Primero vamos a ver cómo está nuestro amor para con el prójimo. ¿Te falta amor para con tu prójimo? O te lo voy a decir directo: ¿tienes odio contra alguien? Alguien que te hizo algún daño, alguien te hizo algún mal, alguien que le desagradas, alguien que habla mal, alguien que en realidad anda murmurando, anda chismeando en contra de cualquiera. Hay una persona que nos hace mal, que le caemos mal, que nos odia, nos detesta, que manda mensajes denigrándonos. ¿Cómo está tu corazón con respecto a esa persona? ¿La odias? ¿Siente ese rencor por esa persona? Si le va mal, sientes que está bien. ¡Ay, qué bueno que le fue mal! Se lo merece. Tenemos que escudriñar nuestro corazón cuando alguien nos hace algún mal a nosotros, a ver si estamos odiando a esa persona. Porque si tienes ese odio contra alguna persona, un rencor, un resentimiento, y de repente hay amargura en tu corazón contra alguna persona, sea quien sea, tienes que saber que lo odias. Y te lo digo de frente: un rencor, una amargura. Estás murmurando contra alguien, no perdonas a alguien, te lo digo claramente, lo odias, porque Dios así lo ve. Dios ve amor, Dios ve odio. Si no lo estás amando, estás odiándolo. Así de sencillo y práctico es el evangelio. Pero también es importante escudriñarnos respecto al carácter o al temperamento. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu temperamento en cuanto al prójimo? ¿Te enojas muy rápido? ¿Te airas? ¿Eres mal temperamentado, malhumorado? ¿Eres rápido para contestar a las personas? ¿Viene alguien de repente y te hace algo y ahí nomasito le contestas y casi que le pegas? ¿Cómo está tu temperamento? La pregunta es: recuerden que nosotros tenemos pasiones en nuestro cuerpo. Eso es normal, es parte de nosotros. Lo que Dios quiere es que nuestras pasiones estén ordenadas, estén bajo sujeción y que nosotros las tengamos bajo control. Pero ¿cómo está? Cuando viene entonces esa pasión que sí se siente que viene un enojo, que sí se siente que te vas a enojar contra alguien porque te hicieron a alguien. Eso no es el pecado, esa es una pasión y no es moral ni pecaminosa en sí. Lo moral y pecaminoso delante de Dios es que te descontroles y que te aires contra esa persona y que le grites a la persona, le pegues a la persona o que hagas un escándalo.
Eso se llama pecado. Esa es la parte pecaminosa. Entonces, te retienes y meditas y le pides ayuda a Dios, Señor, guárdame de esta tentación, o sencillamente le das rienda suelta y comenzás a pelear contra todas las personas. Es muy importante saber cómo está nosotros en cuanto a nuestro carácter, nuestro temperamento, pero también debemos de saber cómo está nuestro orgullo. Tienes que saber si dentro de ti hay orgullo o hay soberbia. Y eso es muy importante también saberlo. De repente el corazón nos engaña y nos dice, no, tranquilo, todo te va bien, sos exitoso, las personas te quieren, las personas dicen que estás haciendo bien tu trabajo. Y de repente no nos damos cuenta cuando ya decimos, como todos me dicen, todos me adulan y todos dicen que yo tengo la razón, que hago bien las cosas, etcétera, etcétera. No hay ni uno que me diga, hago malas cosas. Entonces de repente ya comienza la soberbia, comienza el orgullo y ya entró al corazón y ni siquiera lo vemos. Y de repente explota y hasta ese momento nos damos cuenta que sí somos orgullosos o sí somos soberbios. En tanto que nosotros debemos de saber que si alguien por lo tanto dice, oye, tu predicación estuvo buena, tu predicación estuvo bendecida y el respaldo de Dios, eso es bueno, está bien. Pero si la persona de repente viene y se le sube a la cabeza, yo soy el super predicador, yo soy yo soy lo otro, entonces ahí debe de saber la persona que el orgullo ya se metió a su corazón. Debe saber entonces con sus respuestas, con sus contestaciones hacia el prójimo, cómo está su corazón. Pero luego, ¿cómo está? ¿Envidias a alguien? ¿Tienes envidia por alguien? Hay que ver si te incomoda que alguien prospere o si te alegras cuando alguien no prospera. Si esta persona está prosperando en sus negocios o en su vida espiritual, ¡ala! Pero ¿por qué no me gusta que esa persona prospere? O te alegras cuando esa persona ves que cae, que peca, o cuando esa persona le va mal en sus negocios. Tienes que saber que tienes envidia en tu corazón, porque si no tienes envidia, todo lo que le pase, si le pasa algo bueno, dices, bendito sea Dios que bendice a mis semejantes. Y si le pasa algo malo, ¿qué haces? Oras a Dios y le pides por esa persona, Señor, ayúdale por favor. Ahí vas a demostrar realmente tu corazón. ¿Y qué tal con las codicias? Si codicias algo de parte de tu prójimo, y ven que voy leyendo cada uno de los mandamientos que salen en la segunda tabla de la ley de los 10 mandamientos. Codicias a las personas, deseas lo que ellos tienen porque yo no tengo esto, yo quisiera aquello que aquella persona tiene, etcétera. Eso es algo muy importante que nos sirve para examinarnos. Pero bien, ¿cómo está tu trato con tu prójimo? El trato en cuanto a ¿qué? En cuanto a negocios. ¿Haces fraude o no haces fraude? ¿Eres fiel o no eres fiel? ¿Le has robado o no le has robado? A veces nosotros tenemos algunas personas que son compañeros de trabajo, o a veces nos metemos a hacer algunos negocios en conjunto, pero de repente una persona le roba a la otra, le hace fraude, etcétera. ¿Cómo está tu trato para con tus semejantes? Pero también puede ser de que tengas algunas deudas. Te voy a decir algo. La persona, dice la escritura, no debáis nada a nadie, y de repente tienes deudas. ¿Sabe cuándo se convierte pecaminoso? De hecho, la escritura de antemano, cuando te conviertes, si eres cristiano, te dice, no debáis nada a nadie, diciendo, no te metas en deudas, por favor. Debele a las personas solo que amarlos. Eso es lo que debes de deberle a las personas. Pero no le debas dinero, no le debas esto a aquel, no le debas esto al banco. Dios no quiere que nos endeudemos en esta tierra. Sin embargo, si tenemos alguna deuda, se convierte pecaminoso. ¿Cuándo? Cuando de repente nos tienen que estar llamando por teléfono, oye, venga a pagar esta mensualidad que no la ha pagado. En el gallo más gallo, oye, mire que ya lleva 3 meses de retraso en su mensualidad y de repente tiene los reales, pero no los quiere ir a pagar a su deuda. Ahí está deshonrando a Dios y deshonrándose a sí mismo y no está honrando su deuda. O de repente le debe a alguien aquí, por ejemplo, en la iglesia, alguien le debe 100 córdobas a otro hermano y de repente, no, es que no voy a saludar al hermano porque es que ya me va a cobrar. Entonces ahí tiene que saber algo, que si usted tiene deudas, si no las ha honrado y usted no tiene su corazón inclinado para pagar su deuda, está en pecado. Pero si ha agraviado a alguien también, si le ha hecho daño a alguien en la otra vida o en el pasado,
en estado inconverso y usted no ha ido a restituir, también está en pecado. Usted tiene que restituir con el agraviado. Todos estos son mandamientos en la Biblia. Usted injurió a alguien, usted le robó a alguien. Miren lo que hizo Zaqueo. Él robaba mucho y él restituyó, y esa es la restitución a la que estamos llamados en nuestro trato con el prójimo. Pero también hay algo muy importante: no robarás, pero también hacer misericordia con el necesitado. ¿Cómo está esto? ¿Estamos haciendo misericordia con las personas que son necesitadas? Oye, Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Pero miren lo que dice Deuteronomios 15:7-8. Deuteronomios 15, en el 10 dice: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todas lo que emprendas. Dice luego el versículo 11 en Deuteronomio 15: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Oigan ese mandamiento. El Señor es claro y Él nos está diciendo: ¿cómo están tus obras de misericordia? ¿Será que tu corazón es mezquino para con las personas necesitadas? ¿Ves a alguien que está en necesidad y tienes la capacidad de ayudarle dándole un vaso de agua, un platito de comida, o ayudándole en esto, en lo otro, y de repente cierras tu corazón contra la persona? Eso se llama pecado. Por lo tanto, debemos de nosotros escudriñarnos cómo está nuestra obra de misericordia para con las personas. ¿Estamos ayudando abiertamente de lo que Dios mismo nos da a nosotros? Recuerden que es un mandamiento que nosotros ayudemos a los pobres, a los necesitados, y que si no lo hacemos, la sentencia está que cuando nosotros clamemos ayuda a Dios, Él no nos va a escuchar. Es muy importante eso, pero también que es una responsabilidad de amor y misericordia. ¿Saben qué? Y esto cae al corazón. Cuando ustedes vean que hay una persona que va de camino al pecado y ustedes no le dicen a esta persona y la amonestan y le dicen: oye, si continúas tu vida en este pecado o en aquel pecado, te vas a morir y realmente te vas a perder eternamente. Si nosotros vemos que las personas caminan en pecado, pero como cristianos no le decimos, no le amonestamos, no le exhortamos y le decimos: no vayas por el camino del pecado porque te trae consecuencia y deshonra a Dios. Y nosotros podemos decir: no, es que no queremos andarle diciendo a la gente que mira que esto es pecado, mira que lo otro. ¿Saben algo? De repente caemos al otro extremismo y dejamos pasar a las personas y no les advertimos acerca de su pecado. ¿Por qué? Porque es que de todas formas, si le digo que deje de beber guaro porque se va a perder, entonces él me va a decir, ya lo sabe, y no me va a hacer caso. Oye, ¿acaso tienen ustedes la mente de Dios? ¿Acaso saben ustedes que si ustedes exhortan y amonestan a un pecador, él no se va a volver? ¿Cómo lo saben? Solo Dios lo sabe. Si esa palabra de exhortación dentro de 5 años le sirve a esa persona, bendito sea Dios. Pero si no le sirve y la persona se pierde, ustedes cumplieron para con Dios por amor a su alma. Amor no quiere decir solo dar reales y solo darle pan al hambriento. Olvídense, el verdadero amor es que el alma del prójimo se salve, que conozcan al Señor Jesucristo. Porque yo puedo darle pan, yo puedo darle dinero a alguien, pero si se pierde, ¿de qué me servirá ese pan y ese dinero contra una eternidad en los tormentos del infierno? De nada sirve. Por lo tanto, el primer amor al prójimo es para su alma. Ahora, terminando con esta parte, ¿cómo está tu vida en cuanto a la compañía y en cuanto a la conversación con las personas? Si tienes una compañía que tiene actitud inmoral, con personas que son inmorales, con personas que no quieren nada con Dios, y esa es tu compañía, el Proverbio 14:7 dice: apártate del hombre necio. Hay un mandamiento para que te apartes del hombre impío, del hombre que no conoce a Dios. En tus conversaciones, cuando estás con un grupo de personas, ¿cómo están? ¿Están hablando mal del prójimo? ¿Están juzgándolo? ¿Están chismeando? ¿Están murmurando de las personas? ¿Están diciendo malas palabras en ese momento? ¿Están haciendo chistes de doble sentido? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están hablando cosas vanas? ¿Están mintiendo?
tienen que cuidar cómo están sus conversaciones cuando están en otros grupos de otras personas. Y termino examinándonos a nosotros mismos, termino examinando en el vínculo o en el círculo de la familia. Termino con esto. ¿Cómo está tu amor en cuanto a tu familia? ¿Hay falta de amor? ¿Hay falta de amor en tu familia? Puede que seas el mejor, el más moral para las personas de afuera, pero para las personas de adentro eres el peor. Tienes que saber eso. Somos tan hipócritas que a los de afuera aparentamos ser buenos y con nuestra familia, ay, que ahí viene, agárrense. Y entonces, si hay pleitos, hay gritos, hay enojos, hay disensiones en tu familia, tienes que tener cuidado porque estás bajo pecado. Para los esposos, si hay esposos que están amargados el uno al otro, si son ásperos en su lenguaje, si son ásperos en sus actitudes, si hablo del varón y la mujer, si le echan la culpa al otro, es que yo me exacerbo, yo me enojo porque es que y luego aquel dice, es que yo me enojo porque esta, y se comienzan a echar la culpa como Adán le echó la culpa a Eva. Entonces eso no les justifica. Son rápidos entonces para encontrar errores. Ah, viste lo que hiciste, ya viste que esto por tu culpa. Si son rápidos y están buscando esos errores en sus esposos, ¿por qué razón es? Porque no hay un verdadero amor. Hay falta de amor que se debe de cumplir en eso. Para los maridos, ¿tratamos nosotros como sirvientas a nuestras esposas? ¿Las tratamos como esclavas? Realmente las tratamos como vasos frágiles, y esto va para todos nosotros. Dice la Escritura que debemos de tratar a nuestras esposas como vasos frágiles, tratarlas como que fuera nuestro propio cuerpo. Y si nosotros maltratamos a nuestra esposa, es como que nosotros nos maltratamos a nosotros mismos. Es importante escudriñarnos en eso. Pero a las esposas, dice la Escritura que deben ser sumisas para con sus esposos, principalmente los que son de la fe. Ustedes tienen que ser sumisas a sus esposos, no tienen que ser altivas, no tienen que estar diciendo aquí yo soy la que mando. Ustedes recuerden de que su esposo tiene la gran responsabilidad del hogar. Pero si ustedes son altivas, si ustedes comienzan a luchar contra su esposo, eso va en contra del mandamiento de las Escrituras. Pero la responsabilidad de los padres, voy terminando ya, con respecto a los hijos. Padres, ¿cómo está tu responsabilidad en cuanto a tus hijos? ¿Estás instruyendo a tus hijos en el camino de Dios? No hay otro propósito por el que Dios te dé hijos más que tengas hijos para llevarlos a Cristo. No hay otro propósito aparte de ese. Todo lo demás sea añadido a la voluntad de Dios. Pero tu objetivo no es que él vaya a Harvard. Tu objetivo es que él vaya a los pies de Cristo. Porque con un título de Harvard se puede perder en el infierno, pero sin un título, él puede ir a la gloria eterna. Y depende de la responsabilidad de nosotros los padres. Padres, ¿gobiernas tu hogar? ¿Qué le pasó a Elías? En 1 Samuel 3:12 nos dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Oigan, padres, a las personas que son jefes del hogar, ustedes gobiernan su hogar, y gobernar su hogar quiere decir que ustedes son la autoridad de su hogar. Dios Padre es la autoridad. Sin embargo, nosotros como hombres, como padres de familia, o las mujeres en el caso que no hay un hombre, son los responsables del hogar. ¿Tienen la autoridad o permiten que sus hijos blasfemen en contra de Dios, que sus hijos les desobedezcan, que sus hijos se vayan y hagan lo que ellos quieran? Si ellos hacen eso, es sencillamente, ¿por qué razón? Porque no tienes autoridad en tu propio hogar. Y eso es un pecado delante de Dios, porque no gobiernas tu hogar, pero también provees a los de tu hogar. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:8? Oigan, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos míos, los que están en algún hogar, trabajen para que provean a los de su casa, porque si ustedes no proveen
para los de su hogar, ustedes niegan la fe y son peores que incrédulos. Por lo tanto, no sean holgazanes, porque si son holgazanes, si no proveen, si mandan a la esposa a trabajar y ustedes se quedan en la casa viendo televisión, no, pues es que la mujer ahí anda trabajando y ustedes no proveen. La responsabilidad principal es del hombre cuando hay un matrimonio. Si no es del hombre, entonces sí cae sobre la mujer proveer a los del hogar. Pero termino ya con esto. La responsabilidad de los hijos para con los padres. Hijos, deshonras a tus padres, no les obedeces, les mientes, eres hipócrita para con tus padres, no escuchas el consejo de tus padres. Eso va para los hijos, y más cuando los hijos tienen padres piadosos, cuando tienen padres cristianos. Esa deshonra, dice el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento trae promesa, pero si lo deshonras y los tienes en poco, no solamente haces lo contrario a la promesa, sino que te traes una maldición. Proverbios 13:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Esa es una maldición para todos ustedes, hijos, y yo soy hijo también, que no honramos a nuestros padres. Tienen que saber que hay maldición para todos aquellos hijos que deshonran a sus padres. Pongámonos de pie, por favor. Realmente es importante que nosotros meditemos en este mensaje. Pregúntense con toda esta lista de responsabilidades que hemos leído. Pregúntense y pregúntenle a Dios: Señor, ¿hay camino de perversidad en mí? Señor, ¿hay camino de pecado en mí? Oigan, no les estoy diciendo que si ustedes han caído en algún pecado, pero se han levantado. No estoy diciendo eso. Dice una escritura que no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. Dice eso la escritura. Debemos de ser maduros y conscientes. No hay justo en la tierra que haga el bien y no peque, dice la escritura. Pero en ningún momento dice que el justo vive en una práctica pecaminosa o que anda en el camino de la perversidad o del pecado. Por lo tanto, si has encontrado hoy de que uno de estos pecados que te he mostrado hoy, uno de estos es tu caminar, uno de estos es tu práctica, uno de estos es tu forma de vida, dice el texto: guíame en el camino eterno. ¿Cuál es el camino eterno? ¿Cuál es la guía que Dios da? Si el Espíritu Santo ha sido fiel hoy y Él te ha dado convicción de tus pecados, lo cual yo lo creo de todo corazón, hay un solo camino que Dios guía y es el camino del arrepentimiento. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Examínate hoy, examínate ahora y examínate todo el día de hoy y arrepiéntete de tus pecados. Confiésaselos a Dios, confiésaselos. En el poder de Él, deja y resuélvete para dejar tus pecados y entrégate a Él de todo corazón. Todo lo que el Espíritu Santo te marque, déjalo hoy y déjalo ya de una vez. El Señor es amplio en perdonar tus pecados por medio de la fe en el sacrificio de Él en la cruz. Y Él está dispuesto a ayudarte y darte su Santo Espíritu para que luego puedas vivir una vida en santidad. Padre amado, te queremos dar gracias, Señor, en este día, Dios. Padre bendito, en realidad, Señor, cuánto te necesitamos, Dios. Padre, descubrimos que nuestro corazón es engañoso, Señor, que nuestro corazón es perverso, Señor, que nuestro corazón está inclinado a desobedecerte, a pecar, a hacer lo malo, Señor, a caminar por ese camino de perversidad, Dios de los cielos. Padre amado, aunque sean palabras muy sencillas, Dios del cielo, sin embargo, tu escritura hoy nos alumbra, Señor. Lámpara, Señor, es a nuestros pies tu palabra, Señor.
y es una lumbrera para nuestro camino, Señor. Guíanos hoy, oh Dios, por el camino eterno, Señor, por el camino de la salvación, por el camino de la vida que es en Cristo Jesús, Señor. Tu palabra hoy nos ha alumbrado, Señor. Yo te ruego, Dios, para que escudriñes aún más profundo, Señor, el corazón de todos los que hoy oyeron este mensaje, Señor. Padre, que no lo tomen a la ligera, Dios, porque es algo de vida o muerte, Señor. Padre, escudriñándonos, examinándonos, Dios. Solamente así podremos descubrir si te estamos agradando o no te estamos agradando, Señor. Para mis hermanos, Dios del cielo, bendícelos hoy, Señor. A todos mis hermanos, bendícelos con tu palabra como me has bendecido a mí, Señor. Padre, para que nos purifiquemos, oh Dios, que nos purifiques con tu palabra, Señor. Para que si hay algo en lo que nosotros te hemos fallado, Señor, Padre, que corramos en fe, Señor, a los pies de la cruz, a confesártelo, Señor, y apartarnos de eso y a dejarlo, Señor. Sea lo que sea que nos hayas marcado hoy, Señor. Te lo ruego, Padre, para la purificación y la santificación de tu iglesia, Señor. Y a todas las personas que vinieron hoy, Señor, guíalos en el camino, Señor. Que sepan que si están en pecados, si no se arrepienten, morirán, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, por favor, mediten en la palabra y que el Señor los bendiga.